Dios los bendiga, hermanos. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1 hasta la primer parte del versículo 15. La Biblia dice: Jehová envió a Natán a David, y vino a él y le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Amén. Dios los bendiga por la reverencia a la palabra del Señor. Tomen asiento, hermanos, y el Señor los bendiga. En esta tarde llegamos a esta porción en la cual encontramos esta amonestación que el profeta Natán da a ese gran rey en Israel. Los capítulos 11 y 12 nos muestran el panorama completo de esta terrible y trágica historia, hermanos amados. Así es que les recomiendo que usted lea esos 2 capítulos en su hogar, cuando tenga tiempo. Por cuestiones de tiempo no los vamos a leer, pero espero que los lea para que usted tenga un mejor entendimiento. Ese capítulo 11 nos narra ese terrible pecado del rey David, un hombre que según la Escritura era conforme al corazón de Jehová. Un hombre, hermanos amados,
que amó a Dios por sobre todas las cosas, que escribió, según la Biblia hebrea, 73 salmos. Según la Septuaginta, fueron 87 salmos. No estamos hablando de cualquier persona. Estamos hablando, hermanos amados, de un hombre que confió en Dios cuando estuvo en las más grandes pruebas. De tal forma, de tal modo, que él no quiso tomar venganza o hacer justicia según su propia justicia, cuando el rey Saúl le estaba buscando para darle muerte. Esperó en que el Señor, su Dios, lo liberara. No es de cualquier hombre de quien estamos hablando en esta porción, hermanos míos. En esta introducción podemos observar que no importa cuán piadosos seamos, cuánto hayamos crecido espiritualmente, porque sin lugar a dudas, el rey David era un hombre piadoso. Sin lugar a dudas, él había crecido mucho espiritualmente hablando, hermanos. ¿Y qué sucedió? Dejó de velar. Acá encontramos la primera advertencia, hermanos amados. En nuestro cristianismo debemos de velar constantemente. Usted no se debe de cansar de velar. Nunca. Mientras tenga vida, usted debe de estar velando. Estamos viendo, hermanos amados, a este hombre, que sea que aceptemos el testimonio de la Biblia hebrea o de la Septuaginta, mínimo nos dio 73 salmos. Salmos que ahora son una riqueza para la iglesia del Señor. Y lo estamos viendo fracasar. Cada uno de nosotros, como lo he expresado anteriormente, estamos llamados a velar. Cuando nosotros hablamos de velar, a veces no entendemos o no nos explicamos qué es lo que queremos decir por esto. La Biblia dice: de toda cosa guardada en tu corazón, guarde ese corazón. ¿Qué cosa se está guardando ahí? ¿Saben ustedes que cada uno de nosotros debemos de velar qué estamos permitiendo que se añade, se guarde en nuestros corazones? A veces no prestamos atención qué cosas se están metiendo en nuestros corazones. A veces no prestamos atención en qué nuestro pensamiento pasa día y noche. A veces no prestamos atención las acciones que estamos haciendo. Y déjeme decirle una cosa: la forma en que hablamos, nada de lo que estamos haciendo, parece que no prestamos atención. Si nosotros no estamos prestando atención a nada de esto, hermanos amados, simple y sencillamente no estamos velando. Somos por fuera lo que somos por dentro, hermanos míos. No es que por fuera somos bien limpios y por dentro no lo somos. Si somos sucios por dentro, vamos a ser sucios por fuera. Esa es la realidad. Y no importa que nos vistamos como los fariseos. Ellos se veían muy limpios por fuera. Pero el Señor les dijo que eran sepulcros, blanqueados simplemente. Entonces,
¿Qué es lo primero que quiero que usted entienda en esta pequeña introducción? Lo primero que quiero que usted entienda es que la tentación va a aparecer en nuestras vidas. Vamos a ser tentados. El pecado va a llegar y va a tocar la puerta. Y si nosotros no estamos prestando atención a esto, estamos dando lugar al diablo. Vamos a perder esta guerra, hermanos amados. Vamos a perder esta batalla. Es cierto, hemos sido santificados en Cristo si somos cristianos. Hemos sido renovados. Se nos ha dado el Espíritu Santo. No hay duda sobre esto. Pero aún estamos en esta carne, hermanos míos. Y mientras nosotros estemos en esta carne, siempre el pecado va a hallar un aliado fuerte en nosotros. Siempre el pecado, la tentación, va a tener mucha fuerza en nosotros. Y la pregunta es, ¿estamos velando contra esto? Yo creo que no, o no sé usted. Cada uno de nosotros va a responder a esto. Y siendo que el Señor envía su palabra hoy, creo que es menester que respondamos. Esa es la realidad. La tentación va a aparecer ahí por una sola razón. Quiere que nos rebelemos contra Dios. Quiere que ofendamos a Dios. Quiere que desobedezcamos a Dios. Que menospreciemos a Cristo. Y déjeme decirle una cosa, la Biblia no acepta excusas en cuanto al pecado. Vamos a hablar de eso en un momento. No se aceptó excusa de parte de David, ni tampoco se aceptará excusa de parte nuestro. Santiago dice en el primer capítulo, en el verso 13 al 15, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Escuche esto, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concedido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Por qué pecamos? Porque en muchos sentidos este cuerpo carnal está lleno de concupiscencias. Y como cristianos es mejor que entendamos eso. Porque entre más rápido lo entendamos, vamos a estar alerta. Oh, no, yo no voy a dejar que te levantes. Oh, no, tú no vas a ser un tropezadero para mí. Vamos a estar luchando por sujetar a la carne en nuestras vidas, hermanos míos. Creo que acá fue donde el gran rey en Israel fracasó. Dio lugar a sus concupiscencias. Y hemos visto quién era él. Un hombre conforme al corazón de Jehová. Un hombre piadoso. Un hombre que confió en el Señor. Un hombre que amó a su Dios. ¿Cómo es posible
que este hombre estuviera tan alto y cayera tan bajo? Es que lo hemos visto en la introducción. No era cualquier persona. Él es contado entre los príncipes de la verdadera religión. David es uno de los personajes más grandes en toda la Biblia, hermanos míos. Tan alto y cayó tan bajo. Y como le dije anteriormente, este hombre que confió en su Dios y que no dio muerte al rey Saúl cuando pudo haberle dado muerte, no buscó su venganza. Esperó la libertad del Señor. Cuando fue seducido por el pecado, por la concupiscencia, y cayó y pecó, este hombre se llenó de hipocresía, adulteró y asesinó para tratar de cubrir su pecado. Un día podemos estar en las alturas de la religión cristiana, hermanos amados. Y si se descuida, si nos descuidamos, vamos a yacer en el piso. Más temprano que tarde, déjeme decirle esto. Más temprano que tarde. Yo no voy a hablar por usted, pero hasta hoy yo no me veo como el rey David. Déjeme decirle una cosa, ni tan siquiera he escrito un salmo. Yo no tengo la confianza que él tenía. Él es un modelo para nosotros los cristianos. Quizás muchos cristianos dicen, sí, pero él pecó, sí. ¿Tú no pecas? Es la pregunta. Si tú puedes leer todos los escritos de David y analizar cuál era su conducta, es más, solo lee el Salmo 119. Y vas a ver el amor que tenía por la palabra del Señor. Nosotros no podemos decir, Dios mío, esto nunca ha pasado en ocasiones por nuestras mentes. Nunca hemos tenido ese respeto, esa reverencia, ese amor, ese anhelo por la palabra de Dios. Y ahí está ese hombre, llegando tan alto. Y de repente, caer tan bajo. Este es un llamado de atención, hermanos amados. Esta es la realidad, este es un llamado de atención. Si un hombre así puede caer, ¿por qué nosotros no? Esa es la pregunta. ¿Por qué nosotros no? Hay 4 cosas a las cuales yo quiero llamar su atención acerca de estos versículos que hemos leído. Y creo que se pueden decir muchas más cosas, pero al menos voy a tratar de compartir estas 4 cosas con usted. Lo primero, el pecado es rebelión contra Dios, hermanos amados. Y eso lo debemos de entender. Es urgente y necesario que entendamos que el pecado es una rebelión seria contra Dios. Quizás ahora en las congregaciones o nuestro cristianismo, nosotros los cristianos contemporáneos, ya no observamos lo malo como tan malo. Quizás ahora nosotros con el mundo moderno o posmoderno, porque ya estamos en el siglo XXI,
y cada vez nos acercamos más al 22. Nosotros, cada día creo que la iglesia empieza a abrazar la forma o la cosmovisión mundana. Ahora es hasta normal que en las congregaciones a lo malo se le llame bueno y a lo bueno se le llame malo. Pero eso no debe de ser así. Los que no conocen de Dios son los que hacen esto. Nosotros no podemos hacer esto. Nosotros debemos de entender. Por eso le digo que es necesario, es urgente entender que el pecado es una rebelión seria contra Dios. En estos primeros 4 versículos observamos al profeta Natán viniendo al rey de Israel. El más grande rey, hermanos amados, que Israel tuvo. Y viene Natán contando una parábola. Quizás el rey pensó que era una verdadera situación. Nosotros sabemos que eran ambas cosas. Era una situación real, contada en forma de parábola. En el verso 5 y 4, vemos que el rey se enciende en ira cuando Natán cuenta su historia. Cuando habla cómo este hombre que era rico no quiso tomar su cordera y darle de comer a aquel que lo visitaba, sino que fue y le quitó al pobre su corderita. En el verso 4 y 5 dice la Escritura: entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. Y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia. Cuando estudiaba esta porción, me decía, cuán grande es la hipocresía que en ocasiones, o casi siempre, nosotros mostramos, hermanos amados. Cuán grande es la hipocresía de nosotros, los hijos de los hombres. David no pensó que se trataba de él. David estuvo presto para observar el pecado ajeno, la maldad del pecado ajeno, y los condenó. Él lo debía de condenar. Al fin y al cabo, él era el rey de Israel. Él estaba puesto ahí para asegurarse que el pueblo israelita cumpliera la ley de su Dios. Él estaba ahí como un ejemplo de justicia, de santidad, de verdad, de rectitud. ¿Saben ustedes que de una o de otra forma nosotros somos muy similares a David? Primero, en que en ocasiones somos muy hipócritas, o casi siempre somos hipócritas. Somos rápidos para ver el pecado ajeno, pero el nuestro lo excusamos, lo escondemos, no lo confesamos, no nos lo alejamos de él. Segundo, si somos cristianos, estamos puestos para que seamos obedientes a la voluntad del Señor. Estamos puestos para dar un ejemplo verdadero de verdad, de justicia, de santidad, de rectitud, de amor, de fidelidad a Cristo.
¿Y qué es lo que sucede en ocasiones? Estamos como el rey en esta situación. Vivimos en hipocresía solamente. ¿Saben ustedes que si nosotros entendemos la malignidad del pecado ante los ojos de Dios, no vamos a vivir de esta forma? No lo vamos a hacer. El verso 7 registra que el profeta Natán dijo al rey: tú eres aquel hombre. Ese hombre contra el cual David se había indignado tanto. El profeta Natán le dice: tú eres ese hombre. Yo me pregunto si el Espíritu de Dios no estará diciendo en esta hora a nosotros o a alguno de nosotros en este lugar: ustedes son hipócritas y ustedes están prestos para condenar el pecado ajeno, pero no condenan el vuestro. Y aquel al que condenan, esos son ustedes. El pecado del rey David se había mantenido oculto o en secreto por un año, hermanos míos. Por un año. Pero déjeme decirle una cosa. Delante de los ojos de Dios no se mantuvo ni un momento en secreto. Ni un solo momento. Ni un solo momento. Quizás nosotros podemos ocultar nuestras maldades, nuestras afecciones, nuestras intenciones, lo que está en nuestro corazón, lo que pasamos maquinando cada día. Pero el Señor lo conoce. Quizás lo podemos mantener oculto por muchos días, muchos años. Pero el Señor lo sabe. Y déjeme decirle una cosa. Esto debe haber sido vergonzoso para el rey. En la corte real, ser descubierto ante todos los príncipes y los grandes en Israel. ¿Qué le era a este hombre? Cuánto mayor terrible será para aquellos que pretendemos ser hijos de Dios y encubrimos la maldad. Que el Señor lo declare a los cuatro vientos y diga: cuán terribles han sido nuestras maldades si no vivimos en toda santidad, hermanos míos. El rey David había sido severo al condenar al hombre de la parábola, hermanos míos. Pues la ley de Dios expresaba que ante un caso igual, el ladrón tenía que pagar 4 veces el cordero. Pero la ley de Dios nunca expresó que tal hombre era digno de muerte. ¿Y qué fue lo que el rey dijo? El que tal hizo es digno de muerte, dijo. En cambio, el pecado del rey, ese pecado de adulterio y asesinato eran condenables en Israel con la pena capital, hermanos míos. Pienso, cuán a menudo somos similares al rey. En muchas ocasiones nosotros los cristianos somos severos con nuestros hermanos. Excedemos la palabra del Señor. Excedemos
los mandamientos del Señor. Y somos salvajes contra los hijos de Dios. Y somos tal que hasta les tomamos aberración. Pero no estamos dispuestos que sean así con nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros. El profeta Natán prosigue en el verso 7 con su amonestación y le recuerda al rey toda la gracia, toda la misericordia que había recibido de su Dios. Le muestra cómo su pecado era una rebelión y un desprecio al Dios que tanto le había amado, hermanos míos. Escuchen lo que dice el profeta en el verso 7 y verso 8. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido aún más. Pienso, hermanos amados, cómo a nosotros se nos olvida en muchas ocasiones, y especialmente cuando estamos coqueteando con el pecado y cuando nos inclinamos a pecar. Cuán grande ha sido la misericordia y la gracia de Cristo para con cada uno de nosotros. Es fácil ver al rey David y caer en esa hipocresía. Y ni respiramos. ¡Qué terrible el pecado que hizo él! Y los nuestros. ¿De dónde Dios nos ha sacado, hermanos míos? Giovanni es un testimonio de dónde Dios lo ha sacado. Pero yo creo que todos los que estamos en este lugar somos un testimonio también. Eso es lo que yo creo. Ahora, si el Señor no nos ha perdonado nada, entonces no somos testimonios de nada. Pero si nos ha sacado del mismo infierno y nos ha santificado y purificado y restaurado en Cristo, el Señor ha hecho grandes cosas con cada uno de nosotros, hermanos míos. El fin de semana anterior que estuvimos acá, vimos cómo Él nos había elegido por pura gracia, en su soberanía, en la eternidad pasada. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Le vamos a pagar pecando? Sería terrible. Y si lo estamos haciendo es terrible. Yo creo que una de las razones por las cuales nosotros claudicamos en el pecado y andamos coqueteando con el pecado es porque se nos olvida cuánto Dios ha hecho por nosotros. Cuánto Cristo ha hecho por nosotros. Saben ustedes que es mi oración a Dios que yo nunca olvide todo lo que me ha perdonado y cuánto ha sido misericordioso conmigo. Porque solo cuando empezamos a olvidar nuestros pecados es cuando empezamos a despreciar a Dios, hermanos amados. Solo cuando empezamos a olvidar su gracia
Y damos por sentada esa gracia. Damos por sentada esa misericordia. Es que tiene que ser así. Dios no nos debe nada a nosotros, hermanos míos. Nada. Y el profeta Natán le dijo eso a David. En el verso 7 y verso 8. Mira, cuánta gracia, cuánta misericordia, cuánto amor Dios te ha dado. Y Natán le dice a David, Jehová pregunta. Eso es lo que literalmente está diciendo. Verso 7, segunda parte. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Es como que Natán le está preguntando al rey David, Jehová te está preguntando. ¿Sabe qué es lo que me llama la atención de esa segunda parte de ese verso 7? El profeta usa el tetragramatón. Si usted no está familiarizado con eso, en la cultura hebrea, en la cultura judía, ese era el nombre indecible de Dios. El Dios a quien todo Israel debía de adorar. Ese nombre con el cual Dios se dio a conocer, o como lo conocemos, el tetragramatón, lo cual Reina Valera traduce como Jehová, nos muestra a Dios como el Todopoderoso, el soberano, sobre todo principado, potencia, reino, todo lo que es, todo lo que existe y lo que usted ni tan siquiera sabe que es. Él es el soberano. Y Natán le dice a este rey, el soberano te pregunta. Y cuando estudiaba esto pensaba yo, ¿qué nuestro Señor nos dice en esta hora? Y ese tetragramatón en el Nuevo Testamento es traducido como Curios, o Señor, el soberano, el todopoderoso. Y ese es un título para Cristo. Entonces Natán le pregunta a David, Yud He Bat He Elohim, pregunta. El único Dios, el Dios todo soberano, te hace esta pregunta. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Oh, hermanos amados, yo no sé si usted está captando lo que estoy tratando de decir. Cristo es el soberano no solo en esta tierra y en este universo, hermanos amados, sino en nuestras vidas, lo aceptemos o no. Y si estamos acá como hijos de Dios y estamos abrazando el pecado, el soberano pregunta en esta hora, ¿por qué están teniendo en poco mi palabra y están haciendo lo malo delante de mis ojos? Él dice, ¿por qué?
No es cualquier persona. No es cualquier rey. Natán le dice al rey, mira la diferencia. He aquí tú eres rey. Pero he aquí el soberano de todo lo que existe. Y él te llama y te pregunta. A Urías Eteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Eso es lo que expresa el verso 9. ¿Usted cree que el Señor no lleva un recuento de los pecados de su pueblo? Se los lleva. Desgraciadamente, ni uno de esos van a faltar el día que nos presentemos delante de Él, hermanos míos. Y si nosotros estamos teniendo en poco el amor de Cristo, ¡ay de nosotros! ¡Ay de nosotros! Entonces, lo primero que quiero que usted entienda en esta hora es que el cometer pecado es un desprecio serio al Dios que hizo los cielos y la tierra, hermano mío. Es un desprecio y es una rebelión a la palabra de Dios. Esto es a la voluntad de Dios. Simple y sencillamente, es solo palabras. No, es la voluntad de Dios. Cuando estudiaba esto, me preguntaba, ¿cómo nos podemos atrever a pecar contra el Dios Todopoderoso? ¿Cómo? Así de terrible es la maldad y el pecado, hermanos míos. Que nos engaña. Engañó a este gran hombre. David le preguntaba al Señor cuando iba a guerra, ¿subo o no subo? Y el Señor le respondía. Y lo que el Señor decía, eso hacía David y era segura victoria. Segura victoria. Y vemos a este hombre siendo seducido por la concupiscencia y el pecado y caer redondo. Y fracasar. Cuidémonos de pecar contra Dios, hermanos míos. Cuidémonos de pecar contra Dios. Que no se nos olvide que Él es el Todopoderoso. Que no se nos olvide que Cristo es el soberano de todo, hermanos amados. No podemos estar bien si estamos pecando contra Él. No podemos estar bien si estamos permitiendo que la maldad se amontone en nuestro corazón. Que nuestros pensamientos sean malignos. Que nuestras acciones sean malignas. Que nuestras conversaciones sean malignas. Que lo que observamos sea malo. Antes de dejar este primer punto, hay algo más que yo quiero que usted entienda. Y quiero que observe. En ese versículo 9. Y quiero que lo observe una vez más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo
delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada. Y escuchen esto. Y tomaste por mujer a su mujer, dice la Escritura. Miren, hermanos, huyan del adulterio. Huyamos de la fornicación. Estos son pecados condenables en la Escritura. Aunque el rey David ya hacía alrededor de un año que tenía a Betsabé como su propia mujer. Sin lugar a dudas, ya se había casado con ella. Dios no lo vio como un matrimonio. No. El verso 9 no nos dice que Dios lo vio como un matrimonio. Había pasado un año desde el adulterio, desde el día en que David había tomado a la mujer de Urías. Hasta esta porción. La sociedad en Jerusalén, los príncipes israelitas, quizás lo veían como algo correcto. Ellos no entendían en verdad qué estaba sucediendo. No conocían quizás lo que había sucedido. Y podían aprobar esa unión. Pero delante de Dios, eso no era una unión válida. No. Él no los vio como un matrimonio, sino que ante Dios, Betsabé seguía siendo la mujer de Urías Heteo. Incluso, eso se observa en el Nuevo Testamento. Cuando usted vaya ahí en el capítulo 1 del libro de Mateo y ve la genealogía del Señor Jesucristo. Eso nos dice que Dios sigue viendo a esta mujer como la mujer de Urías Heteo. Evitemos poner nuestros ojos en otros matrimonios. Evitemos que alguien entre en nuestros matrimonios. Porque si algo así sucede en nuestras vidas, o si nosotros destruimos otras vidas, o destruimos otras familias, la venganza de Dios tocará nuestras puertas, hermanos míos. Y esa es una realidad. El castigo de Dios no se va a tardar. Y como le dije anteriormente, quizás nosotros podemos decir y el mundo dirá, es perfecto, es válido. Pero el Señor no lo dice. Delante del Señor esto no es válido. En lo absoluto. El salmista entiende esto. Y el salmista puede decir y puede entender. He aquí tú amas la rectitud en lo íntimo, dice. Si somos hijos de Dios y vamos caminos al cielo, debemos de andar en rectitud, hermanos míos. Esto es lo que la Biblia nos dice. Esto es lo que el Señor espera de nosotros. Esto es lo que Él demanda.
Entonces, para terminar, no voy a terminar con este mensaje. El día de mañana voy a terminar. Pero para recapitular, quiero que se vaya con 3 pensamientos. Primero, no importa cuánto hayamos crecido espiritualmente, si nosotros damos lugar a la tentación y a las concupiscencias, vamos a fracasar. David lo hizo. Y no hemos llegado a la plenitud que este hombre había alcanzado. Segundo, el pecado es rebelión contra Dios. Tercero, el Señor repudia los adulterios o las fornicaciones. Y como le dije anteriormente, después de un año y después de miles de años, la Escritura nos sigue diciendo que esta era la mujer de Urías Eteo. Dios nunca vio a Betsabé como la mujer de David. Si hay alguna palabra de enseñanza, de exhortación, la alabanza, la honra y la gloria, sea para el Señor Jesucristo. Vamos a ir en palabras de oración y Dios los bendiga por la reverencia a su palabra. Amén.